Amén. Dios es bueno. Miren, hermanos, de verdad que nos gozamos en Él y en el poder de su fuerza. De verdad, Él se perfecciona en nuestras debilidades. Él es el Dios todopoderoso, grande, inconmovible y nos sorprende. Realmente Dios no nos deja de sorprender, hermanos. Si usted no tiene esa intimidad, ese conocimiento de Dios, clame, pídale a Él, revélate a mi vida. Yo necesito conocerte en la dimensión que tú quieras. Revélate, porque mientras más le conocemos, más queremos de Él. Mientras más le buscamos, más deseamos estar en su presencia. Y realmente no hay una alabanza que nos permita entrar en la presencia de Dios, sino un corazón. El corazón agradecido es el que permite entrar a la presencia de Dios. No es la alabanza, no es la adoración, sino es la adoración que sale de un corazón que verdaderamente quiere agradar a Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu misericordia. Sin esa misericordia no estuviésemos aquí. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias Señor, por permitirnos una vez más reunirnos en tu nombre y glorificar al que vive por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, nosotros una vez más te pedimos que sea tu Espíritu que nos hable, que nos inquiete, que nos exhorte, que nos redarguya. Que no sea yo, Señor, yo me anulo delante de ti. Te pido, Señor, que seas tú hablando, poniendo tu palabra. Y que esta, Señor, produzca lo necesario para hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le decía que le diga a la persona que estaba al lado suyo que el Señor trajo con propósito. Porque hace unos días, cuando me llegó el calendario de lo que nos tocaba predicar hoy, yo me sorprendía y decía, Señor, pues tú nos estás hablando como iglesia. Miren, durante semanas el Señor ha estado inquietando, uno de los mensajes que el Señor puso fue la enfermedad del amor entre la iglesia. Esa enfermedad del amor, porque dice la palabra que el aumento de la iniquidad del amor de muchos se iba a enfriar. Esa enfermedad, lo que enfriaba, lo que enfermaba el amor, lo estuvimos hablando en la última vez que estuvimos aquí. Y hoy el Señor me inquieta con un mensaje que Dios había permitido que hace unos meses o quizás un año o algo, el Señor había puesto de una manera y hoy lo trae de otra. Y es que nos cuidemos de un corazón incrédulo. Es muy peligroso para el Hijo de Dios tener un corazón incrédulo. Y ustedes dirán, pero un corazón incrédulo, ciertamente sí. Miren, cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos dos opciones: creer o no creer. Y un creyente, los que somos aquí y hemos creído en Jesús, nos llaman, así nos conocen, como creyentes. Un creyente no puede ser al mismo tiempo no creyente. Un creyente no puede al mismo tiempo ser no creyente, pero puede pasar que el creyente deje de creer en aquel en el que había creído. Y no estamos hablando de salvación, estamos hablando de la permanencia de nosotros en el camino de Jesucristo. Usted puede estar siendo discípulo de Cristo y haber dejado que su corazón se vuelve incrédulo al escuchar la palabra de Dios. Y es peligroso, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios y esta palabra no produce o no cae en el terreno de producir lo necesario para transformar nuestras vidas. En Juan capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de ¿quién? De Él. Y el mundo no le conoció. Hablando de ese grupo al que Él vino. Jesús vino al mundo y el mundo no le conoció. Pero mire el versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Es decir, Juan, por medio del Espíritu Santo, está hablando de que Jesús vino a los judíos, a quienes Dios había enviado la palabra de que vendría un Mesías y que se les predicó, se les enseñaba que estuviesen esperando esto. Y cuando Él vino, ellos no le recibieron. Cuando escuchamos la palabra, tenemos la decisión de recibir la palabra o de no recibirla. Yo recuerdo hace muchos años que escuchábamos muchos hermanos, no lo recibo. ¿Se recuerdan? Pero no es que el hecho no es que lo recibas, es que lo aceptes. Cuando tú dices, yo no recibo esa palabra, esa palabra que viene para mí no la recibo. Ok, pero si viene de Dios, aunque usted no la reciba, es palabra de Dios. Ahora, pero tú tienes la decisión de decidir si la acepto o no. Y ahí está el peligro. Cuando no nos damos cuenta que nuestra naturaleza está bloqueando, está anulando, está diciendo yo no quiero seguir escuchando la palabra de Dios o no creo esa palabra de Dios. Un creyente no puede ser al mismo tiempo no creyente. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El elemento de recibir implica una bienvenida, el aceptar, el decir yo te quiero, yo te acepto, yo te recibo. En el libro de Juan, Juan es uno de los apóstoles de Jesús, el discípulo amado. Recuérdense que este discípulo, durante todo el evangelio de Juan, habla constantemente de los que creyeron, los que le recibieron, los que le aceptaron. Y también muestra a aquellos que le rechazaron, que no le recibieron, que simplemente no creyeron. Si usted coge Juan, porque muchas veces las personas quieren empezar a leer Juan y van a buscar el amor de Dios, pero ahí vemos que el amor de Dios es manifestado en aquellos que le creen. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Hermanos, Juan nos habla a nosotros de quienes han creído, han sido constituidos en hijos de Dios. Aquellos que le han creído, que le han recibido, que han aceptado a Jesús, hoy son llamados hijos de Dios. Pero no tenemos una advertencia. Cuidado con el corazón de incredulidad. Lucas 4, vámonos a Lucas 4 ahora. Y ahí vamos a ver algunos elementos. Apágame el celular. Miren, Lucas 4 nos habla de las tentaciones de Jesús, pero luego de las tentaciones de Jesús viene el segundo punto, donde el versículo 14 dice, Jesús regresó a Galilea. Recuérdense que durante los 3 años inicial, la mitad de este tiempo, la gran mayoría del tiempo que Jesús estuvo en predicando, parte de ese tiempo estuvo en Galilea, en toda esa región, predicando y enseñando. Galilea está hacia el norte de Jerusalén, la parte norte de Israel, ¿ok? Y allí está cerca lo que es el mar de Galilea y donde él enseñó y allí tomó a muchos de sus discípulos. Nos ubicamos. En esa región está también Nazaret. ¿Quién nace en Nazaret? ¿O quién se cría en Nazaret, perdón? ¿Quién se cría en Nazaret? Jesús. Jesús nace en Belén. Recuérdense que es llevado, dado un edicto, y ese edicto provoca que José junto a María pues tengan que viajar hacia Belén y allí nace Jesús, pero ellos vivían en Nazaret para que se cumpliera una de las profecías del Señor. No, ellos no lo hicieron a propósito, sino es una enseñanza. Amén. Pero él fue, dice, cuando el versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder de ¿qué? El Espíritu fue que guió al Señor al desierto. Ahora el mismo Espíritu lo está guiando hacia un propósito, a Galilea. Dice, en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, es decir, antes de que Jesús llegara, ya todos los que estaban allí habían escuchado sobre lo que Jesús estaba haciendo.
Es decir, el mensaje de Jesús estaba precediendo su llegada a donde él fuese. Y dice, y se divulgaba por toda aquella comarca y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado se asombraban, se maravillaban de estas cosas. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, la costumbre de Jesús, Jesús acostumbraba ir los días de reposo a la sinagoga, cumpliendo lo que estaba escrito, todo lo que se había mandado hacer. Y como era su costumbre, entró en la sinagoga, se levantó a leer y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poder poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Se maravillaban de todo lo que estaban escuchando, y el profeta estaba indicando en esa porción que hablaba del Mesías. Esa escritura estaba hablando del Mesías, y Jesús está diciendo: esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Inmediatamente ellos escuchan la palabra, escuchan que Jesús le dice: hoy se ha cumplido esto, hoy ha venido el Mesías. En vez de pensar en eso, se maravillan en eso y dicen: ven acá, espérate, hay algo que no me cuadra. Y este no es el hijo de José. Inmediatamente entró la palabra. ¿Escucharon por quién lo guió al Señor a Nazaret? El Espíritu. Y ellos escucharon todo y se maravillaban de todo lo que estaban viendo. Pero inmediatamente viene la pregunta: ¿y este no es el hijo de José? Entonces, oiga esto, Jesús, sabiendo esto, dice: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Eso es, todos lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también en tu tierra. Y él le dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibió. No es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo una gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón, más al norte de Israel, ni siquiera en Israel, por la dureza del corazón del pueblo. Había una mujer, una viuda en aquel lugar que había creído en el Dios de los israelitas, pero Israel no estaba creyendo. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio como Naamán, el sirio. Otro. Es decir, él está diciendo: ustedes tienen un problema. En ustedes radica un problema que no es solamente ahora, sino viene arrastrándose. Y es la incapacidad de creer a Dios en medio de las circunstancias. Pero seguimos. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. ¿Para qué?
¿Qué nivel de desdén tiene este grupo de personas que conocían a Jesús? Lo querían echar fuera. Lo echaron fuera de la ciudad y lo querían arrojar. Y Jesús, pasando por el medio, se fue. Y eso me acuerda a mí el pasaje, yo no sé si ustedes recuerdan, Rico y Lázaro, cuando él le habla al padre Abraham. Está en tormento y le dice en el Lucas 16, versículo 27, entonces le dijo: Padre, te ruego que envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él le dijo: no, Padre. Pero si alguno fuera de entre ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque algunos se levanten entre los muertos. La dureza del corazón de no escuchar la palabra de Dios es tan profunda que aún levantándose un hombre de los muertos no se van a arrepentir. Aún escuchando la palabra de Dios, aún viendo, testificando frente a ellos aquel que decía la palabra sobre él mismo y diciendo: hoy se han cumplido estas palabras aquí, guiado por el Espíritu Santo, ellos no creyeron. Su corazón, vámonos a Marcos, versículo 6, 1 al 6, dice lo siguiente. Hablando de ese mismo momento, vámonos a Marcos para que podamos tener un contexto un poquito más amplio de qué pasó en este momento. Dice: él se marchó de allí y llegó a su pueblo, volviendo hablando de lo mismo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, eso lo habíamos visto, y muchos de los que lo escucharon se ¿qué? Diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos qué? ¿Qué hace cómo? Esta sabiduría, estas cosas, estos milagros. Ellos escucharon, sabían que Jesús estaba haciendo grandes cosas, y como dijo Nicodemo, sabemos que Dios está contigo por lo que tú haces. Es decir, esto debería haberles asombrado más, porque ellos habían visto a un Jesús y ahora dice: ¿de dónde ha adquirido tanta sabiduría y cómo este hombre puede hacer estos milagros que hace con sus manos? ¿No es ahí viene la pregunta, versículo 3, ¿no es el carpintero, el hijo de María, hermanos de Jacob, de Judas, de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y sé que se había maravillado y ahora se escandalizan. Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5, ojo aquí. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. ¿Y qué pasa en el versículo 6? Ahora, ¿quién es que se maravilla? Y dice: y estaba ¿qué? Maravillado de la incredulidad. Se maravillaba Jesús, pero no una maravilla de agrado, sino de dolor. Él se maravillaba, decía: pero Dios mío. Dice Israel, Jesús llora sobre Jerusalén, dice: oh,
Si conocieras el día de tu visitación, estamos tan entretenidos, estamos embullidos en tantas cosas que escuchamos la palabra de Dios y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando a nosotros y empezamos a escuchar los cuestionamientos que vienen, los raciocinios, los pensamientos distintos para desvirtuar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso ahí detiene lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano. Muchas veces lo que hay en nuestro corazón, lo que nosotros le permitimos a nuestro corazón, produce en nosotros una incredulidad que impide que Dios vaya a hacer la obra que quiere hacer contigo por tu incredulidad. No se van a persuadir si no le creemos a la palabra. No vamos a cambiar nuestra manera de vivir si no le creemos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios la oímos y Dios está hablando, por eso yo le decía, dile al que está al lado tuyo, Dios tiene algo para ti hoy. Dios tiene palabra para ti, pero tú tienes que tomar la decisión, no como el pueblo de Israel. Dice, no seas como el pueblo de Israel en el lugar de la tentación, que al escuchar su voz, ¿qué hizo? Endureció su corazón. Hermano, nosotros podemos endurecer nuestro corazón cuando nosotros apartamos el oír la palabra de Dios. Y dice, pero yo estoy aquí sentado, sí, pero ¿dónde está tu mente? ¿Y dónde está tu corazón? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué ves? ¿Qué alimenta tu espíritu? ¿Qué Dios está queriendo decirte el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón? Porque de allí, ¿qué sale? Todo lo malo sale del corazón del hombre. Marcos 6:6 dice, él estaba maravillado de la incredulidad. El término griego es apastía. Y ese término se repite, yo les voy a decir cuántas veces en el Nuevo Testamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces. En una de esas veces, Mateo 13:58, repitiendo el mismo pasaje de Marcos, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad, de la apatía de ellos. De esa raíz que es apatía. El apático se transforma en un incrédulo. A mí me sorprende que a veces yo decía, bueno, es en la tarde el problema. Yo digo, bueno, en la tarde la gente se está durmiendo. Y miren, de verdad, de aquí se ven los ojitos así, de varias gente. Porque el diablo no quiere y nuestra carne no quiere que usted escuche esta exhortación. Porque el diablo quiere y nosotros queremos permanecer así. Yo le decía que yo le voy a pedir a Orfa cuando vuelva que cambiemos el termómetro para que nosotros reaccionemos. Tibio, ¡ay! Entonces toma la decisión, entro o me voy. Hermanos, nosotros no estamos entendiendo el tiempo en que estamos viviendo del Salmo 2. Estas palabras, esta constante predicación es para que nosotros nos levantemos. Cambiemos de actitud, cambiemos de estar aquí. Toda. Saquemos ese bombillo. La tierra. Está sucio ahí. Adora a ti. ¿Cuándo se acaba la alabanza? Señor. No vienen los servidores, ¿y qué? Y nuestras almas ante ti. Allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si tú, hermano, miren, el tiempo de la alabanza es para nosotros darle. Pero venimos aquí a que Él nos dé todo el tiempo. Y cuando Él nos va a dar, ¡ay! Dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Dijeron los discípulos. Cuando le estaban hablando. Jesús no le hablaba suave a los discípulos. Jesús le mandaba un par de
Ustedes no saben de qué espíritu son. Tan fuerte les hablaba a los discípulos que los discípulos cayeron en esta trampa de la incredulidad. ¿Usted sabe por qué? Cuando los discípulos no habían creído que Jesús iba a morir, varias personas el día primero de la semana fueron a ver a la tumba, a preparar el cuerpo que lo habían dejado incompleto en el viernes por el tiempo. Y allí se le manifestaron los ángeles y se le manifestó Jesús a algunos que estaban allí. Ustedes se recuerdan ese pasaje. Estas personas, María y las mujeres y otros más, fueron a los discípulos y le dijeron: hemos visto a Jesús. ¿Y usted sabe qué pasó? No le creyeron. No le creyeron. Pero Jesús lo había dicho. ¿O no lo había dicho? Una potestad he recibido del Padre, que es que dé mi vida por ustedes y la vuelva a tomar. Lo dijo. Pero ¿qué pasó? Estaban tan dolidos, tristes, apesadumbrados. Vámonos a Marcos 16, versículo 14. Y miren lo que le dice Jesús. Después se apareció a quienes. ¿A quién se le apareció? Pero yo no oigo la iglesia. ¿A quién se le apareció? No a los 120, no a los 500, no, a los 11. A los que habían sido escogidos, a los que habían sido apartados, a los que habían estado con él desde el principio, a esos 11, a los íntimos, a quien el Señor le empezó a decir: es necesario que yo muera, pero no lo voy a dejar solo. Estos 11 que estuvieron con él en la mesa, a estos 11 se le apareció, y dice la palabra, versículo 14, dice: después se le apareció a los 11, mismo cuando estaban sentados en la mesa, y los que, hola mis hijos, ¿cómo están ustedes? No, los reprendió por su incredulidad y dureza de qué. Porque no habían creído lo que habían visto, los que lo habían visto resucitado. Se endureció el corazón y vino una incredulidad, porque lo que le decían no era razonablemente lógico para ellos. Dios no es razonablemente lógico, a Dios se le cree en todos los sentidos, porque la palabra se va a cumplir aunque sea ilógico para ti. Gloria a Dios por lo amén, amén. Como diría mi hermano Muñoz. Hermanos, esto les pasó a los 11 ahí en medio de la prueba. En medio de tu prueba, te puedes dejar de ser creyente a ser no creyente. A tu entender y querer comprender la prueba a tu forma de pensar. Y la prueba va a ser según lo que Dios quiere producir en tu vida, conforme a lo que Él quiere hacer en tu vida. Dios tiene planes de bien y no de mal, pero tú no recibes la prueba. No estoy hablando de la tentación, estoy hablando de la prueba. No recibes la prueba, no entiendes el para qué, y en tu lógica empiezas a volverte incrédulo. Dios te tiene en esa prueba. Eso no es verdad. Dios, a mí, prueba, ¿y por qué? Y empezamos a endurecer nuestro corazón. Y Dios te está diciendo: yo te tengo ahí. ¿Quién fue que llevó al desierto a Jesús? ¿Para qué? ¿Quién llevó al pueblo, a Nazaret, a Jesús? El Espíritu. ¿Usted se imagina cómo Jesús se sintió cuando los que estaban con él, que le conocían desde que chiquitico, le dijeron: este no es el hijo de José? Discriminado, apartado. A los suyos vino, los suyos no le recibió. Los que debieron haberlo recibido con gozo, no le creyeron.
Hermanos, nosotros tenemos la capacidad rápida de creer o no creer. Dios quiere que dejemos de ser tan fáciles de seducir para no creer en nuestra lógica y en nuestro corazón. Hebreos 3 dice lo siguiente, versículo 12. Hebreos 3, versículo 12. ¿Qué dice? Tengan cuidado. ¿Ya lo tienen ahí? Tened cuidado. El autor de los Hebreos le habla a creyentes, no a incrédulos. El autor, lo repito otra vez, el autor del Hebreo, que no se sabe quién es, se cree que fue Pablo, pero el autor del Hebreo le está hablando a hebreos que habían creído en Jesús y que en medio de la persecución empezaban a dudar y volver al judaísmo. ¿Me están oyendo? En medio de la persecución que se desató luego de la muerte de Esteban, el pueblo, los cristianos o los creyentes recibieron una persecución de los judíos inicialmente y luego de Roma. Y era implacable. Aún estando Jesús, dijeron que el que decía que creía en Jesús lo sacaban de la sinagoga, y si lo sacaban socialmente, el tipo dejaba de ser un ciudadano. Y aquí en este momento, estos hebreos que habían creído en Jesús empezaban a dudar, y aquí el Espíritu está inspirando al autor diciendo, ten cuidado, hermano. Y el término hermano que se utiliza es adelphos. Y ese término adelphos quiere decir hermano de verdad, no hermano como decimos los dominicanos. Hey, mi hermanos, hey, no es de boca. Cuando tú le dices adelphos, tú y yo tenemos una familiaridad, tenemos una unidad en Cristo. Hermanos, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de quién. Ojo, y ahí viene el otro versículo que hace así, can, y requinta. ¿Usted sabe cuándo requinta? Usted no sabe lo que es requintar, ¿no, verdad? Los mecánicos saben que a las tuercas hay que meterle un torque, una fuerza hasta un punto. Y cuando la herramienta hace ¡can! El versículo 13 es el que hace ¡can! Así que vamos a verlo. Dice, el versículo 13 dice lo siguiente: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, no sea que alguno de vosotros sea endurecido. ¿Por qué? ¡Can! El engaño del pecado. Tú has creído al pecado. Tú estás creyendo más en lo que tú deseas, en la concupiscencia de tu corazón. Estás siendo engañado. Eso te va a llevar a un corazón endurecido. Y eso te va a llevar a ti a que apartarte de Dios. En el libro de Hebreos nos habla de aquellos que lentamente se van apartando, se van desconectando, se van enfriando. Primero tibio, después frío. Ay de aquellos, hermanos, versículo 12, tened cuidado, hermanos. Ten cuidado. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y de lo que has recibido. Todos nosotros día a día, mientras se dice hoy, tenemos que exhortarnos, hermano, ten cuidado. El engaño, es decir, las fascinaciones del mundo son tan grandes, tan amplias, tan diversas, tan tipo arcoíris. Y usted sabe lo que le estoy diciendo. Que usted puede estar cayendo en el engaño del pecado
endureciendo su corazón, diciendo, eso no puede ser así. No, eso está mal. Hay una mala interpretación de ese versículo. Y empezamos a juzgar la palabra. Pero el silencio es más elocuente que la palabra. Pero el engaño del pecado, hermanos, cuidado. Lo voy a hablar como los dominicanos. Cuidado. Cuídate. Cuidémonos. Exhortémonos. No nos dejemos de exhortar. Hermano, ten cuidado. Ten cuidado en lo que estás creyendo. Ten cuidado en lo que estás oyendo. Ten cuidado en lo que le estás poniendo caso. Ten cuidado en lo que tú estás haciendo. Te puedes apartar. El que cree estar firme, la firmeza no está en lo que nosotros entendemos, sino en lo que nosotros hemos creído. Nuestra firmeza tiene que estar en Jesucristo como fuente de toda fortaleza. Hermano, miren, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los 11 escucharon la palabra y los 11 estaban incrédulos. Todavía el autor de Hebreos nos sigue diciendo, mientras se dice de hoy, exhortémonos unos a otros, porque puede ver en nosotros un corazón malo de incredulidad. Tú estás escuchando la palabra y dices no, y pone un mute o una pausa. Miren, hermano, el que se está quedando en su casa a oír YouTube, gloria a Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere. Porque el Espíritu Santo puede estar hablándonos aquí a nosotros. Pero cuando tú estás en tu casa, te suena el celular, te llaman, tú tienes que ir al baño. Y Dios está trabajando contigo en ese momento y hay un momento, una necesidad, te para y te va. Y cortaste el espíritu. Romanos 10, del 8 al 9, dice, cerca de ti está, ¿qué? La palabra en tu boca y en tu, es decir, la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. La palabra de fe. Lo que es contrario a la incredulidad es la confianza. La confianza que da la fe. La fe viene por el oír. ¿El oír de qué? La palabra de Dios. Está en tu boca, está en tu corazón. Ahí va. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó entre los muertos, seremos ¿qué? ¿Qué? Pero oiga bien, versículo 10. Porque con el corazón se cree para, con la boca se confiesa para, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será ¿qué? En el corazón. Y si hay un corazón malo de incredulidad, ¿vamos a creer? Con el corazón se cree para justicia. Si tu corazón, tú le estás diciendo a tu corazón, yo no voy a creer más. Y tú no lo dices, tú no lo piensas quizás. Pero tu manera de percibir la palabra sí. Hermano, cuando la semilla cae entre espinos, ¿qué te está diciendo? Está entre afanes. Los espinos ahogan la palabra y son las riquezas y los afanes de este mundo. Cuando cae entre las piedras, no tiene raíz, profundidad. Y cuando viene la prueba, lo que cae junto al camino, viene Satanás y se la lleva. Que la palabra caiga en el mejor de los terrenos. Si tú estás afanado, estás cargado, entrégale tu afán al Señor. Si tú estás turbado, estás desconcertado, tú no sabes lo que te está pasando, ven al Señor, porque dice, ven a mí y yo te haré descansar. Yo te mostraré cosas que tú no conoces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero yo tengo que creerle la palabra. Pero la palabra se está predicando, ¿usted sabe para qué?
para que en nosotros se produzca un cambio. Pero el cambio no se va a producir si yo tengo un corazón malo de incredulidad. Y entonces hoy la iglesia tiene que empezar a entender que la palabra es la que transforma, la que revela por medio del Espíritu. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Dios. El Verbo es Jesucristo. Ese Verbo encarnado, ese Verbo que dejó el cielo y la tierra y toda su potestad ahí arriba para morir por nosotros, es lo que nosotros predicamos y anunciamos. A Jesús resucitado, no solamente al Jesús que murió, sino al que resucitó y venció la muerte. Yo creo en el poder de Dios, yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo creo en el poder de los milagros, yo creo en el que abre las puertas. Yo lo creo. Ahora bien, día a día tengo que decir, tengo que tener cuidado que no haya en mí un corazón malo de incredulidad. Amén. Vamos a orar. Señor, tu palabra nos dice que mientras se dice hoy, Señor, si nuestro corazón ha llegado la duda, estamos indiferentes, no podemos ser creyentes y no creyentes. Eso no puede producirse en nosotros. Señor, yo te pido, mi Dios, que por medio de tu Espíritu Santo tú te nos reveles. Que tu palabra nos redarguya. Que al escuchar la palabra, al tú manifestarte a nuestras vidas, no suban ningún cuestionamiento. No, Señor. Abraham no te cuestionó cuando le dijiste, sal de tu tierra y de tu parentela, simplemente obedeció. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no seguir cuestionando todo lo que tú nos pides a nosotros, nos mandas a hacer. ¿Y por qué tú me pides esto, Señor? Ayúdame, Señor, ahora a decirte, como dijo Pedro, porque tú lo dices, la tiraré. Señor, enséñanos a decirte como te decían los profetas, heme aquí, habla, que tu siervo oye. Como decía aquel profeta, en cuya presencia nosotros podemos vivir, que es tu presencia. Señor, que nosotros andemos en la certeza y la seguridad que da el vivir en tu palabra, el creerle a tu palabra. Tú eres eso para nosotros, la roca inconmovible. Tú nos enseñaste que todo, absolutamente todo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. Ayúdanos a creer a tu palabra y que cuando tú nos hables, no endurezcamos nuestro corazón. No tenga, Señor, que reprendernos y decirnos incrédulos. Perdónanos, Señor. Como te dijo aquel hombre, ayúdame en mi incredulidad. Yo quiero creer. Si tú estás en ese momento dudando del poder de Dios, yo te pido que le digas como aquel padre cuando veía la urgencia de que Dios a través de su Hijo Jesucristo actuara. Y Él te dijo, Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos en nuestra incredulidad. Queremos ser creyentes que vivan conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.